Así que bueno, bienvenidísimos. Y bueno, como ustedes ya se han dado cuenta, vamos a iniciar con un conferencista de gala. Así que mientras que iniciamos, le vamos a dar el tiempo al licenciado Andrade para que lo presente debidamente. Nuestros queridos amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más esta mañana. Yo sigo escuchando al licenciado Humberto Gallardo. Aquí estoy. Estoy a sus órdenes aquí. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana. Tenemos un programa bastante interesante y vamos a iniciar de la mejor manera, escuchando a un singular abogado especialista en reclamación de seguros. Singular por su capacidad, por su entrega, por su forma, por todo lo que es él. Él tiene más de 20 años de experiencia, originario de Guamúchil, Sinaloa. Fundó la firma Galvo Global Insurance Claimers con el objetivo de acompañar a los asegurados y agentes de seguros en su proceso de reclamación, proporcionando tranquilidad y certeza jurídica que garantizan una indemnización total asegurada. Ha recorrido el país entero impartiendo pláticas y entrevistas a empresas privadas, aseguradoras y asociaciones de agentes de seguros. A través de sus conferencias internacionales, brinda las herramientas, conocimientos y el conocimiento que complementa la atención a los intermediarios. Con nosotros, el licenciado Manuel Humberto Gallardo Insunza. Licenciado Gallardo, es un verdadero honor tenerte con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío de compartir con todos los agentes de seguros que siguen a esta extraordinaria revista Yo Agente y todos sus eventos que cada día definitivamente tienen más calidad. Pues como lo dijimos y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, Galvo Global Insurance Claimers es una firma especializada en reclamaciones de seguros. Nosotros no vendemos seguros, no somos intermediarios. Nuestra firma no trabaja para ninguna aseguradora, solamente presta los servicios cuidando los intereses de los asegurados, los beneficiarios y de los agentes de seguros, promotores, brokers, todo aquel que participa en el proceso de suscripción o intermediación de pólizas de seguros en todos los ramos. Nuestra firma, si bien algunos la identifican como una firma especializada en daños, nosotros atendemos líneas personales, líneas comerciales y líneas financieras, todo tipo de seguros. Siempre decimos cualquier seguro menos seguro social. Seguro social es lo único que no atendemos, pero cualquier póliza, cualquier operación de seguros, estamos atentos siempre a brindar nuestra experiencia para acompañar a aquel que tiene una reclamación de un seguro por haber ocurrido un siniestro o que desea una auditoría de una póliza. La ventaja de que nosotros somos expertos en reclamaciones, pues nos permite identificar aquellas oportunidades de mejora que existen siempre al momento de suscribir pólizas. Y esas auditorías, pues creo que han tenido muchísimo éxito en los últimos años, nos han permitido darle mucha confianza a los agentes de seguros que quieren tener la tranquilidad de que las pólizas que han intermediado se encuentran perfectamente alineadas y van a tener la fortaleza en el momento de un siniestro. Entonces, el siniestro es lo que siempre caracteriza nuestras pláticas, nuestras charlas con ustedes, y pues no somos expertos en la venta, no podemos darles tips ni recomendaciones para que hagan una buena venta, pero sí tips y recomendaciones para que hagan una muy buena suscripción y para que hagan una excelente reclamación de seguros, ya que el éxito de la satisfacción del cliente, el cumplimiento de su expectativa, siempre se sustenta en dos partes principales: que la póliza esté correctamente suscrita y que la reclamación esté debidamente fundamentada para que la aseguradora cumpla con el compromiso, porque las aseguradoras, todas las aseguradoras, por vocación y por obligación, cumplen con sus compromisos. Afortunadamente en México
tenemos instituciones financieras muy sólidas que cumplen debidamente con todos los compromisos que tienen con sus asegurados, pero pues definitivamente en algunos casos existen algunos errores de apreciación del equipo de las aseguradoras, pues que generan algunos rechazos de los siniestros. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar este día. ¿Qué vamos a hacer cuando la aseguradora rechaza el siniestro de un asegurado? El rechazo no es otra cosa que una opinión. Cuando ustedes presentan una reclamación a la aseguradora o el asegurado o el beneficiario, la aseguradora se pronuncia sobre esa reclamación y lo que emite es una opinión de procedencia o de improcedencia. Y el rechazo puede estar sustentado en muchísimas causas, son muchas las causales de rechazo, unas de forma, otras de fondo, pero no es más que una opinión, es algo que no es irrefutable, algo que no es definitivo. Cualquier rechazo, por más fundado que parezca, no es otra cosa más que la opinión que emite la aseguradora sobre ese siniestro y sobre esa reclamación. Y si la aseguradora emite una opinión, el asegurado y su agente de seguros, pues consideramos que lo menos que podrían hacer es pedir una segunda opinión, pues a alguien experto que conozcan en el ramo. Definitivamente, pues nos ponemos a sus órdenes para que cuando tengan un rechazo puedan pedir una segunda opinión y con todo gusto de parte de nuestra firma siempre la obtendrán. Una segunda opinión permite tomar decisiones y si es una segunda opinión emitida por expertos, emitida en base a un sustento técnico, jurídico y contractual correcto, pues creo que le va a dar mucho valor al asegurado para que tome decisiones. ¿Qué hacer después de un rechazo? Hay mucho que hacer después de que te emite la aseguradora el rechazo de un siniestro. Roxana quedó de ayudarme en este día en la presentación. Preparamos unas diapositivas, unas diapositivas que les vamos a estar, que me sirven de guía, porque para quienes no me conocen, yo soy ciego, entonces siempre alguien afortunadamente en esta vida día a día me ayuda. Y en esta ocasión creo que Roxana me va a ayudar. ¿Puedes ayudarme, Rox? Claro que sí, con todo gusto, mi querido licenciado Gallardo. Bueno, pues aquí estamos viendo la primer diapositiva, que es para instalar Galvo Connect en tus diapositivas y, bueno, explica cómo se pueden instalar ahí. Y, bueno, pues aquí ya está tu presentación, que es medidas urgentes ante el rechazo del siniestro. Así que, bueno, pues vamos a la primera diapositiva y es fundamentos, soporte técnico y soporte contractual. Bien, el rechazo de un siniestro. Tenemos un rechazo de un siniestro. Alguien dijo que no nos iban a pagar los daños, que no nos iban a pagar la pérdida, que no nos iban a pagar la cobertura. Alguien lo dijo en la aseguradora, generalmente son las áreas de siniestros, a veces participan las áreas jurídicas de las aseguradoras y emiten una carta de rechazo. A veces la mandan por correo, a veces te la entregan personalmente en tu oficina o en tu domicilio, en ocasiones te la entregan con un corredor público o un notario público, dependiendo de la naturaleza del rechazo y de las prácticas de la aseguradora. Pero generalmente lo hacen por escrito. Esa es la regla general, que tú recibes una notificación, un aviso, un correo de que tu siniestro ha sido rechazado. ¿Qué pasa cuando recibimos un rechazo? De repente las personas se preocupan, se asustan, pues es obvio, si ya tuve un siniestro, que es un accidente, que es un evento accidental que me saca de mi ritmo, que me pone en riesgo la continuidad de mi negocio, que pone en riesgo mi salud, y lo que estoy esperando es que la aseguradora me responda y me respalde, pues imagínense después de haber tenido un siniestro, que llegue a tu correo, a tu domicilio, una carta de rechazo donde la aseguradora, por alguna razón, justificada o injustificada, decide
no cubrirte la indemnización, no respaldarte y no protegerte. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es no entrar en pánico. Simplemente es una opinión que la aseguradora viene dando. ¿Qué pasa en la práctica? Pongan mucha atención. Las aseguradoras generalmente sustentan su rechazo en las condiciones de la póliza y las causas que ellas invocan no tienen que ser exhaustivas. Con una causal de rechazo que ellas tengan, resulta suficiente para declinar la indemnización, para declinar ese pago. De repente algunos dicen, oye, es que me rechazó porque dijo que era verde y después me mandó otra carta y me dijo que era azul y después me mandó otra carta y me dijo que era rojo. Efectivamente, cuando existe un rechazo, las aseguradoras generalmente se pronuncian por alguna de las muchas causales que pudieran tener. No siempre tienen que enunciar todas. No se queden con la idea de que una aseguradora, cuando rechaza, debe de enunciar todas las causas y las debe de fundar. Generalmente enuncian una y en algunas ocasiones las fundan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si recibo una carta de rechazo, lo primero que debo pedirle a la aseguradora es que me dé la fundamentación técnica y o la fundamentación contractual. ¿De dónde te sustentas, aseguradora? ¿Por qué me dices que no procede mi pago? ¿Por qué me dices que lo estás declinando? Dame el sustento. Por favor, dámelo completo, detállame, explícame por qué no me vas a indemnizar. Y cuando digo explícame es porque el asegurado tiene derecho a que le expliquen los razonamientos, el fundamento o la motivación que llevó a la aseguradora a declinar ese siniestro. Entonces, antes de hacer nada, antes de asustarnos, de preocuparnos, antes de correr a querer revertir ese rechazo, lo primero que tenemos que tener en la mano es el fundamento. ¿Por qué? Porque hay veces que las cartas de rechazo vienen muy escuetas, vienen muy sencillas y no todo el mundo puede comprender su enfoque o no todo el mundo puede comprender su trasfondo de forma inmediata. Entonces, lo primero que yo tengo derecho como asegurado o como agente de seguro es que a mi cliente, si soy agente de seguros, lo primero que voy a pedir es que a mi cliente se le explique exhaustivamente por qué se le está rechazando y que no solamente se limite a decir, venimos a rechazar con fundamento en la cláusula tal de las condiciones generales que literalmente dicen y las transcriben las aseguradoras. Le decimos que lamentamos no poder indemnizarlo en esta ocasión y seguimos a sus órdenes. Palabras más, palabras menos es lo que dice una carta de rechazo. Cada aseguradora tiene su estilo, cada aseguradora tiene su formato. Entonces, lo primero que debemos de pedir es dame los fundamentos, dame los elementos técnicos. Si se trata de una póliza de daño donde la aseguradora está declinando porque operó una exclusión, porque hubo alguna agravación del riesgo, porque hubo una omisión o inexacta declaración, independientemente de la causa, lo primero que ustedes deben de pedir es dame el sustento, dame el soporte, dame todo lo que tengas que a ti te sirvió para tomar esa decisión, porque necesito conocer en qué te apoyaste para que yo pueda darte mi opinión, aseguradora, para que yo pueda contestar, pueda inconformarme o pueda tomar decisiones. Entonces, claro que ustedes como agentes tienen el derecho de que a su cliente se le aporte la información y ni se diga, el asegurado tiene el derecho de que se le informe exhaustiva y detalladamente y se le aporten los elementos técnicos, los avalúos, los presupuestos, las cotizaciones, toda la información que el ajustador o que el personal del área de siniestros o el prestador de servicios que trabajó en ese siniestro para la aseguradora tuvo al alcance de sus manos para tomar la decisión de declinar o rechazar. Eso es muy importante. No hay forma de revertir o de buscar que se revierta una declinación de un siniestro si no tenemos los elementos en los cuales se apoyó la aseguradora y o su ajustador para rechazar ese siniestro. Entonces,
Siempre, regla número 1, antes de hacer nada, antes de preocuparse, pidan por escrito el fundamento técnico, todos los elementos que sirvieron para declinar ese siniestro, los elementos contractuales, de dónde sacaron, en qué parte del endoso dice, en qué parte de las condiciones, de las cláusulas especiales, por qué dices que así dice, porque hay muchas cosas que están sujetas a la interpretación, y si algo no entienden, tienen todo el derecho a preguntar y la aseguradora tiene la obligación de responderles hasta que a ustedes les quede claro. Si la aseguradora, afortunadamente no me ha tocado, pero si llegare a hacerlo, si quisiera decirles cosas a medias o quisiera ocultarles alguna información, eso generalmente no sucede, pues yo les sugiero que escalen su petición a unas áreas superiores, a los niveles superiores, y generalmente las aseguradoras te aportan la información, te comparten, porque lo que buscan es que el cliente sepa de dónde surgió ese rechazo y cuáles son los elementos que tuvieron al alcance las aseguradoras y los ajustadores para declinar ese siniestro. Entonces, pidamos información antes de abrir la boca, antes de ir a decir algo a la aseguradora, primero conozcamos de dónde ella se sustentó para declinar ese siniestro. Entonces, nos vamos a la segunda diapositiva, por favor, Rox. Claro que sí. Una vez dejando claro que tengo derecho a que me informen, que me aporten todos los elementos, vamos a ver qué sigue. Muy bien, claro que sí. Lo que sigue es solicitud de reconsideración, aspectos técnicos, aspectos contractuales y aspectos jurídicos. Ok, fíjense, en la práctica, ¿qué pasa? En cuanto existe un rechazo, leo la carta de rechazo, muchas veces no logro comprender su alcance, no logro comprender su trasfondo y rápido trato de aportarle elementos a la aseguradora para que revierta el rechazo. Les voy a poner un ejemplo muy clásico que pasa en las pólizas de seguros de gastos médicos mayores. ¿Qué te dice la aseguradora? Es que te vengo a rechazar porque el padecimiento es preexistente. Es que te vengo a rechazar por omisiones o inexactas declaraciones. Los rechazos son diferentes. El rechazo por omisiones o inexactas declaraciones que se sustenta en la rescisión que se deriva del artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, ese ni siquiera entra al fondo de la póliza, ni siquiera entra al fondo de las exclusiones, no analiza ni las exclusiones ni las cláusulas, simplemente te dice, derivado de que declaraste inexactamente u omitiste hechos relevantes al momento de solicitar la póliza, vengo a rescindirte el contrato. Y ni siquiera va a entrar a una exclusión, así que no hay forma de analizar si lo que viene la aseguradora invocando estaba o no estaba cubierto. No entra a la discusión de si estaba o no estaba cubierto, de que si estaba excluido o no. Simplemente tiene un fundamento y te rechaza. Dices, bueno, espérate, tú dices que declaré inexactamente u omití hechos relevantes. Dime de dónde lo sacaste. A ver, préstame la solicitud de aseguramiento. Dame el documento donde venga estampada mi firma, donde tú me hayas hecho la pregunta y yo la haya evadido o la haya contestado incorrectamente, o donde tú me hayas preguntado algo y yo lo omití. Dime de dónde obtienes tú o de dónde concluyes que yo declaré inexactamente u omití hechos relevantes. Es lo primero que deben de pedir. ¿Qué pasa en la práctica? Que cuando tienen un rechazo, el asegurado, a veces por recomendación de su agente de seguros, empieza a aportar elementos. El ejemplo es, les dije, enfermedades preexistentes. Dice la aseguradora que tú esta enfermedad la tenías desde antes. A ver, ¿desde antes de cuándo? Hay periodos de espera, hay periodos al descubierto, existen desde antes de la solicitud, desde antes de que solicitara la atención por ese siniestro.
hay muchos elementos temporales y espaciales, pero cuando te dicen tienes una enfermedad preexistente, lo primero que corre a hacer el asegurado es a conseguir elementos de los médicos, conseguir estudios, conseguir dictámenes para acreditarle a la aseguradora que ese padecimiento no era preexistente. Corre rápido, va y busca con los hospitales, con los médicos que lo atendieron, consigue opiniones, dictámenes, para tratar de demostrar que el padecimiento que dice la aseguradora que era preexistente, no era preexistente. Fíjense qué pasa aquí. Aquí hay algo muy importante. Pongan mucha atención porque esto es muy, pero muy importante. La aseguradora afirma que el padecimiento es preexistente. Ustedes rápido corren a buscar elementos que le demuestren a la aseguradora que no era preexistente, sino que era de una fecha diferente a la que la aseguradora está suponiendo. En materia de seguros, cuando alguien invoca una preexistencia, la está sustentando en una de las exclusiones, o sea que la está sustentando en la póliza. Dice, la póliza sí funciona, la póliza es válida, es existente y válida. La póliza está correcta. No tenemos problemas en que la póliza estaba vigente al momento del siniestro, pero en apoyo a las exclusiones de la póliza, vengo a rechazar tu siniestro porque el padecimiento era preexistente. Cuando la aseguradora afirma que es preexistente, es la aseguradora quien debe de probarlo, no el asegurado quien debe de probar que no es preexistente. Es un juego muy sencillo. El que afirma, pero para que no se queden con esa idea, el que afirma está obligado a probar, salvo algunos casos diferentes que en materia de seguros, la distribución y la carga de la prueba opera en favor del asegurado. Pero vamos a irnos a este ejemplo. Si la aseguradora rechaza por una preexistencia, yo nomás me tengo que sentar aquí en la mesa y decirle a la compañía, demuéstrame que es preexistente, pero demuéstramelo tú, porque si no me lo demuestras, me vas a tener que pagar. ¿Qué pasa en la práctica? Que en vez de esperar o en vez de exigir que la aseguradora lo acredite auténtica y fehacientemente, corremos a aportarle elementos para demostrarle que no tiene razón, cuando quien debería de demostrar su razón es la aseguradora y no el asegurado. Entonces, una recomendación que yo les hago, cuando tengan un rechazo, no corran a aportar elementos sin saber qué van a pedir o sin saber qué van a entregar, porque pasa un efecto muy importante. Todo lo que tú le aportas a la aseguradora después de ese rechazo se va sumando a un expediente. Y si después de que tú aportaste 10 elementos más, la aseguradora persiste con el rechazo, y tú decides irte a una instancia posterior o a una instancia superior, como puede ser un tribunal, todo eso que tú le aportaste después del rechazo forma parte del expediente. Ese expediente se lo van a entregar a sus abogados y con todo lo que tú entregaste antes del rechazo y después del rechazo, lo van a utilizar como defensa. Y créanme que en muchas ocasiones he visto gestiones, documentos e informes que el asegurado aporta, y muchas veces son por recomendación de su propio agente de seguros, que cuando te rechazaron por una causa, tú le aportaste elementos para revertir el rechazo y resulta que en vez de revertirlo, le aportaste más elementos, y si antes tenía una causal de rechazo la aseguradora, ahora ya no solo tiene una, puede tener 2 o 3 causales. Y cuando contesta la demanda el abogado de la aseguradora, ya no te va a decir 1, ni 2, ni 3. Te va a decir muchas causales de rechazo, muchas causales de improcedencia, con independencia de las excepciones de naturaleza procesal o sustantiva que vaya a oponer el abogado que la defienda. Entonces, si ustedes vieran una contestación de demanda de una acción ejercitada por un rechazo, se van a dar cuenta que la primer causal de rechazo que invocó la aseguradora es una por ahí dentro del capítulo de excepciones y de la contestación de hechos,
es una de las múltiples causales que ahora la aseguradora viene invocando. Entonces, tengan mucho cuidado en qué van a aportar después del rechazo, qué no deben de aportar y qué sí pueden aportar. Todo lo que ustedes digan, como dicen en las películas, va a ser usado en su contra. Y no porque la aseguradora lo quiera usar en su contra, sino porque el abogado, si cuenta con elementos para defender a la aseguradora, lo va a hacer. Y muchos de esos elementos, desafortunada o irónicamente, se los aporta el propio asegurado o el propio agente de seguros después de un rechazo. Entonces, tengan mucho cuidado, porque todo lo que discutan, todo lo que aporten y todo lo que aleguen por correo, todo lo que aleguen por escrito, todo lo que aporten, forma parte de un expediente con el que se va a analizar integralmente si se sostiene el rechazo o si se revierte esa decisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya me rechazaron, ya pedí la información, ahora voy a ser muy cauteloso en los argumentos técnicos que voy a aportar, en los argumentos contractuales y en los argumentos jurídicos. Debo de ser muy cauteloso porque ya estoy viendo un foco rojo. Si ya la aseguradora decidió rechazar, lo hizo de forma informada, perdón, redundando, lo hizo informadamente, porque ya participó seguramente el área de siniestros y el área jurídica. Entonces, si yo ya estoy viendo un foco rojo, no puedo correr inocentemente, ni confiando en la buena disposición del director comercial o creer que me van a ayudar porque soy un agente de seguros que tiene una cartera muy grande o porque el cliente al que le están rechazando el siniestro es un cliente importante. Todos los clientes son importantes, todos los agentes de seguros son importantes, pero las aseguradoras tienen reglas que cumplir, tienen una normatividad, no pueden salirse de sus procesos, tienen que cumplir, tienen un compliance, no pueden hacer cosas fuera de la ley, fuera de la norma. Entonces, si tienen elementos que deben de hacerlos valer, los van a hacer valer, no importa de quién se trate el rechazo. Entonces, vamos a aportarle a la aseguradora documentos e informes que nos permitan sustentar cuando algo nos hizo falta. Si la aseguradora dice, te rechazo porque no me has aportado, porque no me queda claro, entonces voy a aportar elementos cuando aquello que aporte venga a hacer una aclaración o venga a sumarle a la toma de decisiones de la aseguradora. Pero cuando el rechazo se sustenta en situaciones que la aseguradora está afirmando, y les pongo este ejemplo que es muy fácil de comprender, una preexistencia, si la aseguradora invoca la preexistencia, yo no tengo nada que aportarle. Lo único que tengo que hacer es exigirle que me la acredite. Y si no me la acredita, pues entonces no podrá acreditar lo que viene invocando. Y si no acredita lo que viene invocando, es muy probable que un juez le diga, aseguradora, como tú rechazaste por esta causa y no la acreditaste, pues se te condena a pagarle al asegurado. Y no hay nada que hacer más que pedirle a un juez que revise el caso y se pronuncie dictando una sentencia. Y si la aseguradora no tiene elementos para sostener su rechazo, lo más seguro es que le van a obligar jurisdiccionalmente a que le pague al asegurado esa indemnización. Entonces, hay que saber la naturaleza del rechazo. No todos los rechazos son iguales. Existen muchísimas causales de rechazo y cada una tiene un tratamiento diferente. Por eso, mi petición en esta segunda diapositiva es no corran a aportar elementos si no conocen la naturaleza del rechazo y si no conocen el efecto y la consecuencia que va a tener cada documento que le sigan sumando al expediente. Entonces, la recomendación en este caso es no aporten información si no saben, si no se apoyaron en un experto, si no pidieron una opinión de alguien que conoce de la materia, porque si no, créanme que me han tocado muchísimos rechazos que hoy mismo están en juicio, que traemos en juicio contra las aseguradoras, donde yo observo
que mucho de lo que hoy estamos discutiendo ni siquiera existía antes del rechazo, sino que le fue aportado a la aseguradora por el asegurado después de que le rechazaron. Y si antes yo estaba, imagínense, yo antes del rechazo tenía una posibilidad importante de que me pagaran. Después del rechazo, buscando que me pagaran, le aporto elementos y reduzco esa posibilidad y ahora tengo que estar combatiendo más argumentos de la aseguradora en un juicio, ofreciendo más pruebas, poniendo más en riesgo la decisión que se va a tomar y todo porque aporté documentos o informes sin saber hacia dónde iba y sin saber la consecuencia jurídica y creyendo inocentemente de que porque es un buen cliente o porque yo soy un buen agente o porque el de comercial es mi cuate o porque el de comercial tengo muy buena relación con él, me van a ayudar. Te van a ayudar siempre, pero siempre la aseguradora va a cumplir con la normatividad. Y eso es lo que le da certeza a los asegurados, que las aseguradoras cumplen con una normatividad y quieren ayudar a todo mundo, pero dentro de los límites legalmente establecidos. Entonces, nos pasamos a la tercera diapositiva, Rox, por favor, dejando claro este mensaje de que no corran a aportar documentos e informes si no saben hacia dónde va la consecuencia jurídica de aquello que van a aportar, porque todo lo que digan va a ser usado en su contra, y no porque lo quieran usar en su contra, sino porque el abogado que analice el expediente está obligado profesionalmente a invocar todos los argumentos y todas las causales que a la aseguradora, que es a la que representa, le beneficien en sus intereses. Solamente por eso lo va a hacer, no porque ya no quiera pagarle al asegurado, sino porque está obligado el abogado y están obligadas las áreas de las aseguradoras a invocar todas y cada una de las causales que aparezcan de un expediente para sostener un rechazo. Perfecto. Gracias, licenciado. La siguiente diapositiva dice número 3, la inconformidad. Y 3 puntos, unidad especializada de atención del usuario, Conducet y tribunales judiciales. Ok. Paso número 1, me rechaza. Paso número 2, pido que me aporten documentos e informes técnicos, contractuales y jurídicos que respaldan la decisión del asegurador, que me diga en qué se apoyó. Paso número 4, soy yo quien aporta documentos e informes dependiendo de la naturaleza del rechazo, porque hay rechazos en los que no necesito aportar nada, solamente exigir que me soporte lo que el asegurador está diciendo. Entonces, tienes que identificar si el rechazo es de aquellos en los que yo debo de aportar algo o si es de aquellos en los que yo nada más me debo de sentar y exigir. Tienes que identificar si es uno de los dos, porque una vez que identificas si es uno de esos dos, vas a saber qué hacer. ¿Ok? Ya hice lo correcto. Me senté a esperar y no me pagan, o ya aporté información y documentos y tampoco me pagan. La compañía sostiene su rechazo. Si la compañía sostiene su rechazo, me ha tocado casos donde existen hasta 4 rechazos. ¿Y por qué hasta 4 rechazos? Porque es indiscutible que los agentes de seguros, siempre apoyando a sus clientes, buscan por todos los medios a su alcance tratar de revertir los rechazos. Y te vas con un área y le buscas con otra y le buscas con otro funcionario y siempre están buscándole los agentes de seguros. Por eso siempre digo yo que es mejor que contrates una póliza con un agente de seguros y no con una plataforma y no con un banco, porque en los bancos no encuentras agentes de seguros, encuentras ejecutivos que a la hora de reclamar un siniestro no te van a respaldar como te respalda un agente de seguros. Entonces, siempre yo vengo fomentando, recomendando que aquel que va a contratar una póliza de seguro lo haga a través de un agente de seguros actualizado, capacitado, que esté comprometido con su cliente. Y lo veo porque observo hasta 3, a veces hasta 4 rechazos me ha tocado ver. Y es irónico, el primero decía una cosa, el segundo decía algo diferente, el tercero decía lo primero más lo segundo,
y el cuarto decía otras cosas que resultaron de los documentos e informes que le siguieron aportando después del rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tengo todos esos rechazos? ¿Me doy por vencido? Pues no, obviamente no, porque estoy teniendo 4 opiniones de la aseguradora en el mismo sentido, pero no dejan de ser una opinión. Y ahora tengo que buscar una segunda opinión. ¿Para qué? Pues para saber si mi caso lo voy a someter a otra instancia, y acudir a otra instancia, nomás por acudir, no es nada interesante ni es nada inteligente. Si voy a acudir a otra instancia, debo de cambiar mi estrategia. No puedo seguir gestionando en la misma forma que lo hice, porque si ya gestioné y recibí un rechazo y gestioné y recibí otro rechazo, si sigo gestionando en la misma forma, lo más seguro es que obtenga un rechazo otra vez o una sentencia en contra que confirme el rechazo de la aseguradora. Entonces, si voy a elevar mi gestión, voy a buscar apoyarme con expertos. Y cuando hablamos de otras instancias, se requieren de abogados especialistas, especialistas en materia de seguros, no en materia laboral, no en materia penal, no en materia ecológica, tienen que ser abogados especialistas en seguros, que no solamente sean catedráticos, no solamente tengan algún perfil definido, sino que sea alguien que está litigando contra las aseguradoras, que está actualizado en materia jurisdiccional, de criterios jurisdiccionales, y que está actualizado en los criterios de los tribunales que favorecen a los asegurados. Hoy en día hay muchísimos criterios de las autoridades que favorecen el interés del asegurado. Entonces hay que conocerlos porque hay que invocarlos siempre que se necesite. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer después de que me rechazaron? Pues puedo acudir ante la unidad especializada de atención de usuarios de las aseguradoras, puedo acudir ante la Conducef o puedo acudir ante los tribunales judiciales. Tribunales judiciales que pueden ser juzgados de oralidad o pueden ser juzgados de distrito. Cualquiera de los dos juzgados que se elijan es perfectamente recomendable. Va a depender de la estrategia del abogado. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando yo llego ante la UNE, tengo que hacer una reclamación por escrito. Si es una persona moral, es a través de un apoderado o un representante. Y si es una persona física, pues es por su propio derecho o a través de un representante. En cualquiera de todos esos casos, todo lo que yo diga ante la UNE, ante la Conducef o en el escrito inicial de demanda, todo lo que diga va a probar en mi contra. Por eso hay que ser muy cautelosos de cómo hago mi reclamación ante la UNE, cómo hago mi reclamación ante la Conducef o cómo hago mi demanda o reclamación ante un tribunal. ¿Qué ventajas tiene cuando yo gestiono ante esas instancias y lo hago correctamente? Si es ante la UNE, cuando yo gestiono, obtengo un informe de la UNE, del funcionario autorizado, del apoderado, y ese informe a mí me sirve como asegurado y como abogado, porque de todo lo que ponga ahí la aseguradora, habrá elementos que me permitan comprobar en juicio que tengo la razón. ¿Qué voy a obtener del informe de la aseguradora rendido por conducto de la UNE? Voy a obtener un informe que tiene un valor legal importante. Si bien es cierto, no es una confesional, pero sí la puedo perfeccionar en el juicio pidiendo la ratificación de ese informe. Y una vez que pido la ratificación, todo lo que la aseguradora me respondió en el informe rendido por conducto de la UNE puede beneficiar los intereses del asegurado. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo saber qué pedir para saber qué respuestas obtener. Si pido sin estrategia, voy a obtener respuestas que no me van a servir para nada o no le van a dar valor a mi gestión y a mi pretensión de una indemnización. Entonces, cuando alguien va a la UNE, no puede ir sin un plan.
ir a la UNE y no aprovechar esa instancia, pues es un desperdicio de tiempo y de esfuerzo. Entonces, hay que hacerlo correctamente. Cuando vas a la Conducef y utilizas los formatitos esos que tienen de la Conducef, esos formatos y nada se parecen a lo mismo. O bueno, esos formatitos y nada es casi lo mismo, dicho mejor. ¿Por qué? Porque esos formatos no te permiten obtener documentos e informes y respuestas de la aseguradora que te ayuden a fortalecer tu intención y tu pretensión de un pago. Entonces, no agoten la Conducef utilizando los formatos que tiene la Conducef. Esos formatitos no están preparados ni diseñados por abogados litigantes que van a acudir ante una instancia judicial después de pasar por la UNE. Entonces, si no lo ejercitas correctamente tu derecho ante la UNE, solamente vas a perder tiempo porque no vas a obtener ningún informe que la aseguradora debería de rendir en el cual te aporten documentos e informes, porque tú cuando vas a la UNE tienes derecho a que que la Conducef le exija a la aseguradora que rinda documentos e informes. Y generalmente las aseguradoras atienden la gestión de la Conducef, generalmente atienden el requerimiento y aportan documentos e informes para sostener su rechazo o para sostener su criterio. Y esos documentos e informes que tú antes no conocías, los puedes obtener a través de la Conducef. ¿Y para qué sirve conocerlos? Porque si ya estoy en Conducef, es muy probable que vaya a llegar a un tribunal. Y cuando llegue a un tribunal, entre más información tenga, es mejor. Entonces, tengan mucho cuidado cuando le recomienden a su cliente que acude ante la UNE o ante la Conducef. No desperdicien esas oportunidades, no desperdicien esas ventanillas y háganlo acompañado con expertos, porque si no hay una estrategia atrás de esas reclamaciones, es muy probable que no obtengan ningún beneficio, solamente pierdan el tiempo y lo único que van a recibir es una reiteración de un rechazo. Ahora sí, ya llegué al tribunal, ya llegué a los tribunales. ¿Cómo debo llegar yo a los tribunales? Pues después de haber conocido el rechazo, después de haberle pedido la información a la aseguradora, voluntariamente me entregó la que quiso y pudo, después acudo ante la UNE o ante la Conducef. Bueno, primero gestiono para tratar de revertir ese rechazo. Si se reitera el rechazo, pues acudo ante la UNE y acudo ante la Conducef y puedo acudir ante las dos, ¿eh? No es que vaya a una u otra. Puedo ir a la UNE y puedo ir a la Conducef. O puedo ir a la Conducef y puedo ir a la UNE. No son instancias que se excluyan. Yo puedo utilizarlas las dos. La ventaja de esas instancias es que ahí yo puedo obtener mayor información, documentos e informes y respuestas de la aseguradora. Respuestas, documentos e informes que me permiten conocer más aún las fortalezas y debilidades del rechazo de la aseguradora. Cuando yo conozco eso y estoy apoyado con un abogado experto en seguros, con un abogado que litiga en materia de seguros contra aseguradoras, entonces se va a tener la oportunidad de preparar una acción que le dé la mayor oportunidad al cliente de obtener esa indemnización. Y esa acción se prepara a partir de los documentos e informes que fui obteniendo a lo largo de mi gestión y sabiendo qué documentos e informes se le aportaron a la aseguradora y con cuáles ella va a hacer valer sus derechos y va a exponer sus defensas y sus excepciones. Entonces, sabiendo qué tiene ella, sabiendo qué tengo yo, es muy probable que el asegurado pueda realizar una gestión ante tribunales con probabilidades muy altas de éxito. Les voy a dar un dato. De las demandas que nosotros presentamos contra las aseguradoras, hoy en día pues tenemos más de 300 demandas y en nuestro catálogo de aseguradoras demandadas tenemos a más de 50. ¿Qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar todo lo que decimos. ¿Para qué? Para tener una mayor probabilidad de éxito. De cada 10 demandas que presentamos,
yo no les puedo decir que se ganan todas. No es cierto, porque algunos rechazos, si bien es cierto, no son muy claros, dependemos mucho del criterio de los tribunales. Pero de cada 10 demandas, les puedo decir que hoy en día en nuestra oficina, 7 u 8 de cada 10 estamos teniendo éxito. ¿Y qué significa? Si tienes un rechazo y tienes la probabilidad de un 70% de revertirlo, pues no deberías de desaprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí está para ti, es uno de los derechos que tienes como asegurado, y si lo haces correctamente, la probabilidad de revertir ese rechazo es de un 70%. ¿Qué es lo que yo digo? Imagínate que de cada rechazo, la mitad de los rechazos se puedan revertir. Un 50% de probabilidades, porque ya que llegas a un tribunal, tiene probabilidades de tener éxito la aseguradora y el asegurado. Ambos tienen probabilidades de tener éxito. Entonces, tu probabilidad se convierte en un 50%. Y si después de que tienes un rechazo, alguien te dice, vamos a gestionar y tenemos un 50% de probabilidades de obtener éxito, pues te recomiendo que lo hagas. No dejes esos rechazos. Aunque tú como agente de seguros estés convencido que la aseguradora hizo un correcto rechazo, te recomiendo que pidas una segunda opinión con un experto. No te quedes con esa idea. Así sean 10,000 pesos, 20,000, 100,000, 500,000 o 50 millones. Lo que importa es la satisfacción del cliente, y ante tribunales, ante la UNE y ante la Conducef, se pueden reclamar montos desde $1, 100 pesos, 1,000 pesos. Algunos dirán, oye, no vale la pena. Claro que vale la pena. Cualquier gestión que busque la satisfacción de tu cliente vale totalmente la pena, porque a él no le va a quedar duda que tú como agente de seguros estás buscando que se satisfaga la promesa que se le hizo al contratar un seguro a través de tu conducta. Entonces, creo que eso es lo que este día yo les puedo compartir, esa conciencia de que una vez que hay un rechazo, deben de ser muy cautelosos, deben de ser muy inteligentes en todo lo que le recomiendan a sus clientes, porque al final lo que se busca es el cumplimiento de una promesa y la satisfacción de una expectativa que tiene el cliente que confió en ustedes. Por mi parte, Rox, esta es mi participación el día de hoy, y con todo gusto en los minutos que nos quedan puedo atender las preguntas que nos haga tu público. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias, como siempre, por tu brillante participación. Pues todos aquí están muy, muy animados. Están Valeria Cabriales dice muchísimas gracias. Y bueno, como ella, muchos, muchos más. Así que bueno, licenciado, como siempre, un placer saludarte, un placer escucharte. Y bueno, como siempre también, esperamos verte en nuestros próximos eventos. Con todo gusto, Roxana. Muchas gracias por el tiempo que me brindó tu público, y que sigan disfrutando de este gran evento como todos los eventos que hace la revista Yo Agente. Y con todo gusto también vamos a estar ahí presentes siempre que nos inviten tú, tu equipo o cualquier agente de seguros, cualquier promotor, cualquier broker que quiera que platiquemos con él y con su equipo o con un grupo de agentes. Encantados de hacerlo. Siempre es un placer compartir lo que venimos aprendiendo para que ellos vayan creciendo cada vez más. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, ya escucharon todos. Vamos a poner en un momentito más en el chat el link de la aplicación. Y bueno, me comentan, perdón, que ya está en el chat para todos los que quieren. Y bueno, pues vamos a despedir al licenciado Gallardo. Muchas gracias, licenciado. Que tengan todos un día. Muy buen día, licenciado.